continuación les presento una breve presentación sobre inflamación crónica para continuar nuestra exposición sobre las inflamaciones. Habíamos conversado sobre la inflamación aguda, que era un proceso que comenzaba con cambios de tipo vascular, especialmente lo que conocíamos como hiperemia, que era esta vasodilatación que se producía principalmente en las arteriolas. Este proceso de vasodilatación que ocurría en las inflamaciones agudas tenía como objetivo, entre otras cosas, permitir la llegada de los leucocitos hacia el sitio de la lesión. Por ejemplo, un sitio que está infectado por bacterias, una infección parasitaria, un trauma, por ejemplo. Pero la inflamación aguda no queda en ese estado siempre, sino que puede seguir varios caminos a medida que pasa el tiempo. Uno de ellos es que este proceso inflamatorio se resuelva, es decir, el tejido vuelve a su estado original. Esto es posible en la mayoría de los órganos con mayor o menor formación de cicatrices. Pero entonces, en este caso, por ejemplo, las bacterias son fagocitadas, se elimina el tejido necrotizado, ¿cierto? Y se reemplaza por células nuevas y el tejido vuelve a su función normal. Otra posibilidad es que este proceso inflamatorio termine en la formación de abscesos o en la acumulación de pus, que era básicamente la acumulación de neutrófilos, neutrófilos vivos, neutrófilos degenerados y neutrófilos muertos, tejido necrotizado y bacterias, formando, ¿cierto?, una gran estructura focalizada que se conocía como un absceso. Este absceso con el tiempo puede repararse y terminar en un estado de fibrosis, como muestra acá la tercera flecha roja. La fibrosis básicamente es una cicatriz, ¿ya? El depósito de colágeno, y muchas veces esa zona del órgano pierde la función. Por lo tanto, entonces la inflamación aguda puede terminar finalmente en una cicatriz, ¿ya? Y la otra posibilidad es que este proceso inflamatorio agudo progrese en el tiempo y termine finalmente pasando a un estado de inflamación crónica. La inflamación crónica se caracteriza básicamente por un proceso de angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos, el infiltrado de células mononucleares, especialmente macrófagos, la formación de fibrosis, el depósito de tejido conectivo. Y este proceso inflamatorio crónico puede persistir en el tiempo, puede permanecer durante días, semanas, incluso meses y años, ¿ya? Por lo tanto, este proceso puede perpetuarse en el tiempo. ¿Cuándo una inflamación aguda podría pasar a inflamación crónica? Generalmente ocurre cuando el agente biológico es persistente en el tiempo. Es decir, puede que sea una infección en la cual hay una gran cantidad de bacterias en que sobrepasan la capacidad fagocitaria de los neutrófilos, por ejemplo. O hay agentes etiológicos como bacterias como el Mycobacterium, en que resiste la fagocitosis y se perpetúa en el tiempo. Cuerpos extraños, por ejemplo, astillas de madera, cuerpos extraños, por ejemplo, como incluso una sutura quirúrgica, un parásito, son cuerpos muy grandes para ser fagocitados en poco tiempo y a veces se perpetúan en el tiempo debido a su gran tamaño, ¿ya? Lo importante es que se caracteriza por la presencia de las células mononucleares, especialmente el macrófago, que ya está indicando entonces que la inflamación aguda pasó a una fase de cronicidad. ¿Cómo son los macrófagos? Recordemos que en sangre el macrófago recibía el nombre de monocitos. Son entonces la forma circulante en la sangre. Cuando este monocito pasaba a algún tejido, se llamaba macrófago. En el fondo pasa por un proceso de activación, de actividad. Macrófago en algunos órganos recibe un nombre especial. Por ejemplo, en hígado se llama célula de Kupffer. Tenemos los monocitos del tejido adiposo, monocitos que son parte también del tejido conectivo, microglías en tejido nervioso, los macrófagos alveolares, etcétera, ¿cierto? Tenemos que esta misma célula en varios tejidos a veces ha recibido nombres diferentes. Los macrófagos tienen forma variable, son células que se caracterizan por tener gran tamaño, como ven ustedes en la fotografía, que muestra un macrófago en un frotis aspirado citológico, en que se puede ver de color esas estructuras
medianamente circulares de color naranjo que corresponde a eritrocitos. Y ustedes pueden comparar el tamaño de la célula que está en el centro, que es un macrófago, con el tamaño de un eritrocito. Es hasta 3 o 4 veces más grande que un eritrocito, por lo tanto el tamaño es de 20 micras hacia arriba. Su forma es variable, porque son células que tienen mucha motilidad de membrana, mucha actividad. Se pueden reconocer fácilmente los tejidos por la presencia de vacuolas, como muestra la flecha azul. Vacuolas con contenido basofílico, por ejemplo, que es material fagocitado, lo que está mostrando en la flecha roja. Lo importante es que son células entonces de gran tamaño, pero las formas no es tan definible como era en el caso de un neutrófilo, en que uno decía que tenía el núcleo polimórfico, ¿cierto? Multilobulado, con un tamaño que era más o menos constante. En el caso del macrófago esto es variable. Y esto se visualiza muy bien, por ejemplo, en esta imagen que ustedes ven de microscopía electrónica de barrido, en que muestra la célula, ¿cierto?, en su tridimensionalidad. La célula que está indicada con la flecha blanca corresponde a macrófagos. ¿Ya? Es un macrófago que, como ustedes pueden ver, su superficie es bastante irregular porque su membrana está en actividad, ¿cierto? Y se puede ver que emite prolongaciones de membrana que lo mantienen unido, ¿cierto?, en este caso a la superficie de un epitelio. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, los macrófagos varían en forma y varían también en tamaño. Son células entonces muy activas desde el punto de vista fagocítico. Si recordamos el corte histológico en la fotografía que utilizamos en la clase de inflamación aguda, donde se veía una gran cantidad de células, ahora podemos entenderlas un poco mejor cuando ya conocemos los tipos celulares, ¿cierto? Y evaluarlas en este corte que corresponde a la dermis de una muestra de piel. Como ustedes comprenderán, ¿cierto? La fotografía de gran aumento nos está mostrando la epidermis, sino que estamos solamente viendo la dermis. En la flecha blanca se reidentifican grupos, ¿cierto?, de neutrófilos, ese núcleo multilobulado. ¿Ya? Da la impresión de que hubiesen varios núcleos pequeños en realidad, pero es un núcleo multilobulado. Podemos ver en la flecha naranja un gran macrófago, ¿cierto?, de gran tamaño. En la flecha verde está mostrando también otro macrófago que, como ustedes se pueden fijar en la imagen, está con un eritrocito en su interior, es decir, acaba de realizar eritrofagocitosis, fagocitosis de un glóbulo rojo, porque los glóbulos rojos que ustedes ven en la imagen corresponden a hemorragia, ¿cierto? Son glóbulos rojos que no están en el vaso sanguíneo, y los macrófagos también en su labor fagocítica fagocitan estos glóbulos rojos que están libres. Ahí ustedes pueden ver entonces con la flecha verde uno que está prácticamente fue fagocitado hace muy poco tiempo. La flecha amarilla en cambio muestra un macrófago con una estructura de un color más marrón, ¿cierto? Café claro, más amarillento, que probablemente corresponde a un glóbulo rojo que fue fagocitado hace más tiempo que el anterior. Por lo tanto, el pigmento de hemoglobina fue metabolizado a bilirrubina, ¿ya? Y ustedes lo pueden ver entonces estos macrófagos de color más amarillento en su citoplasma. Esos macrófagos con hemosiderina en su interior incluso reciben un nombre especial que es hemosiderófagos, ¿ya? Hemosiderófagos. Son macrófagos entonces que han fagocitado glóbulos rojos y tienen entonces este pigmento. En la misma imagen, en la flecha negra, se está indicando células ya que pertenecen al sistema inmunitario, plasmocitos, ¿ya? Células plasmáticas. En esta imagen se puede visualizar entonces la combinación de células de la inflamación aguda junto con células de la inflamación crónica, los macrófagos, y la presencia de células que son ya del sistema inmune. Todo esto es un proceso continuo, no son etapas separadas. Entonces, esta imagen representa muy bien lo que ocurre entonces en el tiempo continuo de un proceso inflamatorio. Sigamos viendo entonces más detalles de la inflamación crónica. Los monocitos, como les comentaba anteriormente, es el nombre que reciben estas células cuando están en sangre. Se llaman macrófagos cuando están en el tejido conectivo, en realidad los tejidos, no sanguíneos. Este macrófago puede tomar distintos fenotipos, es decir, distintas formas.
dependiendo de la función que esté realizando. En la imagen que acaba de pasar, observamos entonces el monocito en sangre, caracterizado, ¿cierto?, por el tamaño de sobre 2 glóbulos rojos, ¿cierto?, de diámetro, con un núcleo característico que era de forma arriñonada. Una vez que ese monocito pasa a un tejido, por ejemplo, un tejido que está con una inflamación aguda y acá hay una persistencia del antígeno, ese monocito pasa al tejido y lo llamamos macrófago. La imagen que ustedes ven entonces a su derecha, ustedes pueden ver que hay muchos polimorfos nucleares neutrófilos, ¿cierto? Neutrófilos que están degenerados porque esta preparación citológica corresponde a un absceso. Se ve en el centro de la imagen una célula donde su núcleo está oculto, ¿cierto?, por varias estructuras de color basófilo que corresponde a vacuolas de material fagocitado. ¿Ya? Eso es un macrófago, entonces, que fagocitó probablemente restos de tejido entre esos neutrófilos. Esos macrófagos pueden agruparse con otros macrófagos y tomar una estructura muy parecida a una célula epitelial, y por eso se le llamó célula epiteloide. No es que se convierta en una célula epitelial, sino que simplemente por su forma, muy parecida a un epitelio, que se le dio ese nombre, en la que ustedes pueden ver en la imagen inferior izquierda. Un grupo, ¿cierto?, de 5 células epiteloides que están juntas, ¿ya?, agrupadas. Hay situaciones incluso que estas células epiteloides pueden fusionarse y formar una gran célula, que se conoce como una célula gigante, que es la que ven en la imagen inferior derecha, donde es una gran célula con múltiples núcleos correspondiente a macrófagos que se fusionaron y formaron esta célula gigante que les aparentemente aumenta su capacidad fagocítica. Esa célula, si ustedes recordarán, es muy parecida a un osteoclasto que estudiaron en la clase de histología de hueso, ¿ya? Son entonces distintos fenotipos del macrófago, que es la célula característica de la inflamación crónica. Ahí entonces se marca, se dibuja este macrófago que les mostraba, ¿cierto?, que tiene muchas vacuolas de color basófilo en su citoplasma, que corresponde a material entonces fagocitado. Las 3 imágenes corresponden a un mismo absceso, ¿ya? Literalmente esto es un acné, que fue entonces contenido burlento depositado en un portaobjeto, y es lo que ustedes están viendo. Gran cantidad de neutrófilos muertos y macrófagos activos fagocitando entonces células muertas, ¿ya? En esta fase estamos hablando entonces de una inflamación crónica. Continuemos. En la literatura probablemente ustedes van a leer sobre inflamación granulomatosa. Es el nombre que recibe un tipo específico de inflamación crónica. De hecho, es el ejemplo clásico de inflamación crónica, la inflamación granulomatosa. La mayoría de los microorganismos causantes de inflamación crónica granulomatosa no son potentes agentes quimiotácticos para los neutrófilos. Y los monocitos entonces son atraídos al lugar de la infección, migrando desde los vasos sanguíneos y entonces adquiriendo el fenotipo de macrófago. Esos macrófagos comienzan a llegar en gran cantidad, formando lo que se conoce como un granuloma, ¿ya? El exudado granulomatoso. Esos macrófagos que conforman el granuloma también pueden fusionarse formando grandes células gigantes, como la que se ve en la imagen, que corresponde entonces a macrófagos que se han fusionado. Estos macrófagos, formando granulomas, lo que buscan es delimitar el foco inflamatorio, ¿ya? Y esto implica entonces, o deja en evidencia, cronicidad. E implica muchas veces episodios necróticos, es decir, muchas veces implica que hay tejido que está muerto en ese animal y entonces los macrófagos llegan al lugar a tratar de fagocitar ese material y al mismo tiempo delimitar el foco inflamatorio, ¿ya? Entonces forman un exudado granulomatoso. Algunos agentes causales de inflamaciones granulomatosas está el bacilo de la tuberculosis, el Mycobacterium, del género Mycobacterium, ¿cierto? Partículas inertes como el asbesto, el sílice, ¿ya?, el talco, algunas astillas de madera,
sutura quirúrgica, por ejemplo. Son entonces partículas que son relativamente inertes y son muy difíciles de fagocitar y atraen entonces gran cantidad de macrófagos al lugar, formando lo que se conoce como un granuloma. También hongos, ¿cierto? Estructuras fúngicas, parásitos en los tejidos también, provocan entonces esta inflamación crónica llamada inflamación granulomatosa. Es entonces un modelo clásico de inflamación de tipo crónico. ¿Cómo se visualiza entonces una inflamación granulomatosa en un tejido? Básicamente tiene un centro de tejido que está necrotizado, donde hay mucho agente etiológico que puede estar activo o muerto, ¿cierto? Con células de la inflamación aguda que también están muertas, rodeado entonces de macrófagos en una segunda capa y células gigantes. Y posteriormente, o más lejos del centro, encontramos células de la inmunidad, linfocitos. Entonces, resumiendo, la inflamación granulomatosa corresponde a un subtipo de la inflamación crónica, que se caracteriza por un acúmulo focal de macrófagos activados que con frecuencia desarrollan una apariencia epiteloide, debido a la gran cantidad de vacuolas que presentan en su citoplasma y al aumento de tamaño que sufre esta célula. Por ejemplo, un ejemplo muy conocido de inflamación granulomatosa es la que provoca la bacteria de la tuberculosis, el Mycobacterium bovis. Es una infección que ustedes van a estudiar en sus cursos posteriores, pero ahora le daremos una rápida mirada desde el punto de vista de la lesión granulomatosa. Es una infección que ingresa vía respiratoria o vía oral, dependiendo de la especie. Es muy poco quimiotáctica esta bacteria para los polimorfonucleares neutrófilos, pero sí es muy quimiotáctica, muy atractiva para los macrófagos. El tipo de pared bacteriana hace a esta bacteria muy resistente a la digestión lisosomal. Por lo tanto, entonces, el macrófago fagocita esta bacteria, pero no logra destruirla mediante la digestión lisosomal. Y la bacteria entonces empieza a proliferar en los macrófagos. La lisis de los macrófagos es quimiotáctica para más macrófagos. Es decir, estos macrófagos que son lisados, que se rompen, ¿cierto?, por la proliferación bacteriana en su interior, atraen a más macrófagos y se genera una reacción en cadena, donde se acumulan más y más macrófagos y muchos de estos macrófagos migran desde el lugar de la infección inicial, diseminando la infección por el resto del organismo. ¿Ya? Entonces esta bacteria se ha utilizado durante mucho tiempo como un ejemplo de la inflamación granulomatosa. El mensaje es que esta bacteria entonces no es fácilmente fagocitable, por lo tanto se convierte en un agente etiológico persistente, en que ya se perpetúa en el tiempo, estimulando entonces esta reacción inflamatoria crónica que se llama específicamente inflamación entonces granulomatosa. Volvamos entonces a esta imagen del granuloma, donde tenemos un centro de tejido necrótico, aquí está marcado entonces en rojo, donde las células están muertas, ¿cierto? Y se ven solamente restos celulares, probablemente uno puede encontrar restos del agente etiológico y parte de las células de la inflamación aguda. Entonces, la inflamación granulomatosa se caracteriza por este centro necrótico. Hay una segunda capa que está formada por, entonces, macrófagos, ¿ya? Que es la que se marca acá en amarillo. Esta capa entonces se caracteriza por macrófagos, células gigantes y células epiteloides que están rodeando a este centro necrótico, tratando en cierto modo de fagocitarlo. Recordemos entonces que este centro necrótico va a ser el remanente, lo que va quedando de la inflamación aguda. Por lo tanto, como ustedes ven ahí escrito en el centro, dice polimorfonucleares neutrófilos, polimorfonucleares eosinófilos, puede ser tejido necrótico, puede ser pus, restos varios, es decir, pueden ser restos de parásitos, restos de tejido necrotizado, etc. Rodeo entonces de macrófagos. Es decir, se podría decir entonces que el granuloma, esta estructura focalizada, está formada de exudado granulomatoso, exudado macrofágico, ¿ya? La clave entonces es la presencia de macrófagos. Externamente podemos encontrar linfocitos, como ustedes ven acá rotulado entonces en los extremos de la imagen. Significa
que en ese momento también hay una respuesta de tipo inmunitaria. Recordemos que los macrófagos tienen una función también de presentadora de antígeno. Es decir, el macrófago en un sitio de infección fagocita bacterias, por ejemplo, y es capaz de llevar restos de la bacteria hacia los linfonódulos regionales y presentar ese antígeno a los linfocitos, para que entonces estos linfocitos del sistema inmune desarrollen una respuesta inmunitaria específica. Se podría decir entonces que el macrófago, que es una célula presentadora de antígeno, representa entonces este punto de unión, este nexo entre la inflamación y la inmunidad. Macroscópicamente, las lesiones granulomatosas son características. Como tienen tejido necrótico, el tejido entonces se ve más friable, ¿ya? Incluso con un aspecto como muy parecido al queso. Se habla incluso de una necrosis gaseosa. En la imagen ustedes pueden ver, en la imagen derecha, pueden ver la cavidad torácica de un bovino, ¿cierto? Acá en este caso corresponde a un bovino que fue faenado en un frigorífico, donde se ve toda la cavidad torácica internamente, la superficie de la pleura, con una gran cantidad de focos granulomatosos. Por lo tanto, acá tenemos una lesión multifocal, ¿ya? Granulomatosa multifocal. Recordemos que la nomenclatura de la inflamación se aplica tal como lo aplicábamos a la inflamación aguda con la inflamación crónica. En la imagen izquierda se puede ver un corte de un linfonódulo, donde esa estructura amarillenta o café amarillento, blanco amarillento, corresponde a tejido necrótico y al centro del granuloma. Y la imagen de más abajo, parte de tejido pulmonar con múltiples granulomas entonces provocados por esta bacteria, el micobacterium. Otro ejemplo de una lesión granulomatosa, recordemos de nuevo, que corresponde a un ejemplo de inflamación crónica, es la que ocurre, por ejemplo, con los parásitos de gran tamaño, ¿ya? Parásitos metazoarios, por ejemplo. La imagen que ustedes ven corresponde a un corte de pulmón. Este corte de pulmón, donde se logra ver en la zona más periférica, ¿cierto? Los alveolos, espacio aéreo, y en el centro se ve una gran estructura de forma redonda, que corresponde a un granuloma. Este granuloma al corte se puede ver muy bien su estructura. Se ve al centro lo que está rotulado como parásito, se ve una estructura parasitaria, un nemátodo, ¿cierto? Que migró a través del pulmón y probablemente murió, ¿cierto? En este proceso migratorio debido a la respuesta inflamatoria que provocó. Entonces se ve el parásito en el centro del granuloma. Lo que está rotulado como necrosis corresponde entonces al tejido necrótico. Restos de parásitos, restos de células de la inflamación aguda. Se ve ese color de un color fucsia, intenso, ¿cierto? Que es un color más o menos típico de los tejidos necróticos en los cortes histológicos. Entonces, el centro de este granuloma está formado por parásito y restos de tejido. Rodeando esta estructura necrotizada con el parásito, encontramos entonces una gran cantidad de macrófagos y de linfocitos. El nombre de la lesión que ustedes están observando, si aplicamos la nomenclatura, sería una neumonía granulomatosa parasitaria, ¿ya? Porque podemos ver el parásito. Pero histopatológicamente sería entonces una neumonía granulomatosa focal. Es un foco, ¿ya? Entonces ahí tenemos identificación del órgano, identificación del exudado y su distribución. En este caso podemos también decir que es de origen parasitario porque estamos viendo el parásito. No hay que confundir estructuras anatómicas normales, histológicas, ¿cierto? Normales en un órgano, y es lo que se indica con la flecha negra en el borde izquierdo. El borde izquierdo representa o está mostrando un corte longitudinal de un bronquiolo, ¿ya? No confundir entonces bronquiolos o vasos sanguíneos con granulomas, ¿ya? El granuloma entonces tiene la estructura que ustedes visualizan en esta imagen, muy representativa entonces de un granuloma de origen parasitario. Si vemos con mayor detalle este granuloma, podemos ver entonces en el centro el parásito, ¿ya?
se ve entonces el parásito, que corresponde a un nemato y rodeado entonces de tejido necrótico. Es tejido necrótico porque se ve muy mal el detalle celular, sino que se ven restos de núcleo, restos de citoplasma, ¿cierto? Formando una especie de sopa amorfa que corresponde entonces a esta necrosis licoefectiva. Veamos ahora el borde de este centro necrótico. Se ve entonces la imagen superior derecha, el parásito que estábamos mirando, rodeado de tejido necrótico, y vamos ahora a ver el borde de la reacción inflamatoria activa. Y podemos ver que en esta zona de inflamación activa vemos eosinófilos que se marcan en el recuadro, ¿cierto? Veámoslo un poco más cerca, y vemos que corresponde a un eosinófilo por su núcleo bilobulado y el citoplasma entonces con granulación eosinófila. Representa entonces las células de la inflamación aguda que había en ese lugar. Y por otra parte tenemos ahí mostrándose en el recuadro macrófagos. ¿Ya? Veamos el macrófago más cerca. Vemos el macrófago entonces con material fagocitado en su citoplasma. El nombre entonces de la lesión sería, en base al exudado que vimos exudado eosinofílico, exudado granulomatoso, representado por el eosinófilo y el macrófago respectivamente, sería una neumonía granulomatosa eosinofílica focal, de origen parasitario. ¿Ya? Recuerden nombrar siempre todos los exudados que observan